Bueno, pues pasan 12 minutos ya de las 2 de la tarde y vamos a terminar por hoy el directo Marca con el espacio que tenemos dedicado a la salud deportiva. Así que tengo aquí a mi lado a Miguel Moreno, que es el fisioterapeuta del Canet y el director del Centro de Fisioterapia y de Recuperación Deportiva Las Gaunas. Miguel, ¿qué Hola, tal? buenas, muy bien. Y hoy has venido acompañado otra vez por Chema Urraca, que es médico deportivo, médico del Canet también. También. ¿Eh? Buenos días, ¿Qué tal? Bien. Bien. Bueno, pues gracias por venir a los dos. Hablamos la semana pasada de lo que era la medicina deportiva y hoy vamos a hablar de los reconocimientos médicos deportivos. Bueno, ¿qué son? Pues... Todo el mundo yo creo que se ha hecho algún reconocimiento, ¿verdad? Bueno, ¿Alguna vez? No te creas. No te creas. Hay mucha gente que no. Explícanos, pues si hay alguien... Realmente los reconocimientos médicos deportivos son una parte de lo que hacemos nosotros en la medicina deportiva, pero no todo el mundo, ni muchísimo menos, se ha hecho reconocimientos. Ya no deportivos, sino reconocimiento médico Eso es. ordinario, De la misma ¿no? forma que cuando tú entras o estás trabajando en una empresa te hacen un reconocimiento médico de la empresa, pues cuando alguien hace deporte o pertenece al club, a un club, a alguna federación, o porque hace deporte porque él quiere, debería pasar también un reconocimiento médico deportivo. O sea que no hace falta ser de algún club o dedicarte profesionalmente a un deporte, No necesariamente, sino que si lo al haces contrario. habitualmente... Eso es, al contrario. Las federaciones internacionales de medicina deportiva recomiendan que todo el mundo que hace ejercicio de forma más o menos continuada se haga un reconocimiento médico. De hecho, ponen como fecha, como edades límites inferiores a los 35 años. Es decir, que toda la persona que tenga al menos 35 años debería hacerse un reconocimiento médico deportivo si va a empezar a hacer ejercicio. Y luego los niños que hacen ejercicio, que pertenecen a federaciones, clubes y tal, suelen tener, o por lo menos unos aptos o no aptos de los pediatras y de algún médico deportivo también, ¿no? Pero la gente que no está afiliada a ningún sitio ni que hace por su cuenta, la fecha mínima son 35 años, a partir de la cual, pues eso, conviene que se lo hagan. Bueno, ¿en qué consisten los reconocimientos médicos deportivos? ¿O qué diferencias puede haber con respecto a los reconocimientos pues más normales, no más ordinarios, los que se hace cuando trabajas en una empresa y no haces un ejercicio físico específico? Realmente los reconocimientos se pueden estudiar desde dos puntos de vista. Por un lado, preventivo, es decir, reconocer algunas enfermedades enfermedades o lesiones o cualquier otro tipo de cosa o de patología que nos haga plantearnos en no hacer nada de ejercicio. Pues eso serían cosas muy extremos, ¿no? Pues patologías cardíacas importantes, síndrome de Marfan, hay un montón de patologías que de alguna forma nos prohíben hacer ejercicio y entonces a veces se descubren. Yo de hecho alguna vez sí que he descubierto alguna patología de este tipo y de alguna forma al individuo le salvas la vida porque podría tener perfectamente una muerte súbita de las que tanto se habla en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues eso, por un lado, la prevención, el reconocer algunas enfermedades o lesiones que eviten o que prohíban hacer el ejercicio, y por otro lado, ya es más en gente ya que tiene más nivel y que quiere mejorar, se hace para detectar puntos o frecuencias cardíacas a partir de las cuales uno entra en diferentes tipos de metabolismo en el ejercicio, ¿no? Que parece un poco complejo, pero bueno, la cuestión es que, así un poco resumiendo, en función de cuánto sea la intensidad del ejercicio que haces, entrenarás una parte u otra, ¿no? Un aspecto u otro de la capacidad física. Entonces, hay deportistas que les conviene hacer un tipo de entrenamiento u otro. Con el fin de mejorar, ¿no? Entonces... Para mejorar marca, fundamentalmente. No es lo mismo una persona que hace 800 lisos o que hace la maratón o que corre en bicicleta. Bueno, en función de lo que se hay en estas pruebas de esfuerzo, pues pues ellos ya, junto con el preparador físico, pues ya planifican un poco la temporada. Pues digo que son diferentes puntos de vista. Por un lado, lo que es médico, es decir, la prevención y la detección precoz de determinadas enfermedades, y por otro lado, para ayudar a la mejora de la capacidad física. Miguel, tú en el centro que ves a un montón de gente que practica deporte habitualmente, no tan habitualmente, tú les preguntas también si se han hecho reconocimientos, porque supongo que para ti, para tu trabajo también te sirve el hecho de que hayan hecho alguna vez algún reconocimiento o que... Sí, nosotros a los deportistas que llevamos o los deportistas que vienen a la consulta les solemos preguntar, sobre todo porque muchas veces te encuentras gente que lleva muchísimo tiempo de inactividad, que antes, cuando eran más jóvenes, practicaban deporte con mucha
asiduidad y sin embargo luego han estado un periodo de años importante que no han hecho nada. De repente vuelven otra vez a hacer deporte y empiezan a hacer deporte y además muchas veces con alta intensidad y te das cuenta que la mayor parte de ellos no han hecho nunca un reconocimiento médico y bueno, pues yo creo que, como ha dicho Chema, a partir de los 35 años, si haces si practicas deporte y además lo practicas con una cierta intensidad, la prueba de esfuerzo y el reconocimiento médico es obligatorio. Nosotros en el Centro de Medicina Deportiva del Dr. Urraca pues hacemos las pruebas de esfuerzo, hacemos reconocimientos médicos y entonces nos viene muy bien porque de cara al Centro de Recuperación Deportiva Las Ganas, donde hacemos trabajo de rendimiento, trabajo de fuerza, nos da mucha seguridad trabajar con determinadas personas, ¿sabes? Determinados ejercicios o determinadas condiciones deportivas para no estar en una situación de riesgo, en una situación de incertidumbre, ¿no? Que es lo que cómo pueda luego ellos asimilar el trabajo. Y como dice Chema, tú te has encontrado a mucha gente que no se ha hecho nunca un reconocimiento a pesar de practicar deporte. Sí. Muchísima gente y además gente que ha tenido un historial deportivo previo importante, que incluso han competido a nivel nacional y que llevan 40 años sin hacer nada, a los 60 se ponen otra vez a correr y se quieren preparar una media maratón sin haber hecho nada, una prueba de esfuerzo ni nada. Y claro, eso yo me tiro de los pelos. Digo, claro. Sí, o sea que bastante poco pasa, mucho, ¿no? Entonces... Sí, en realidad sí. Lo que pasa es que los medios de comunicación, siempre que ocurre algo de este tipo, pues lo sacan mucho a la prensa, ¿no? Pero realmente pasa muy pocas veces. Sí, pero a veces pasa, porque precisamente nosotros, estando en el Logroñés, en un playoff, en una fase de ascenso, jugando con el Barça B, tuvimos un... que al final no fue nada, ¿no? Sí, fue bueno, una hipotimia, me parece. Tal, sí que... Pero bueno, fue ese mismo año, me parece que en el baloncesto, en el Clavijo, una muerte súbita y a los pocos meses Javi Fernández, nuestro portero, en mitad del partido se desplomó. Sí. Entonces, bueno, no estás exento cuando trabajas con deportistas de... Claro, parece que todos están sanos, pero a veces no están tan sanos como parecen. Bueno, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son las pruebas a las que se somete la gente, la que quiere hacerse un reconocimiento médico deportivo? Pues, que supongo que difieren en algo de los reconocimientos habituales, comparten, ¿no? Muchas que cosas que tienen los reconocimientos médicos habituales. ¿Qué pruebas hay comunes? Comunes, pues desde la historia clínica, que nos da mucha información. Se dice que la mayoría de la gente que tiene muerte súbita por debajo de 35 años es por alteraciones congénitas. Y muchas veces eso está relacionado con familiares que han tenido cuadros parecidos. Por ejemplo, comentaba antes de un síndrome de Marfan, ¿no? Entonces, pues eso, una historia clínica, una historia de antecedentes personales y de antecedentes familiares, en los que vemos las patologías que han tenido la propia persona en la que estamos haciendo el reconocimiento, más las patologías que han tenido las familiares más cercanos, ¿no? Que a veces nos pueden dar pistas importantes. Una analítica de sangre sí que es importante, donde veamos cómo está la hemoglobina, el hierro, bueno, determinados parámetros que nos va a dar también información. Luego una exploración osteoarticular y un estudio cardíaco con auscultación pulmonar, cardíaca, electrocardiograma de reposo. Y por último, la prueba de esfuerzo, ¿no? Que la prueba de esfuerzo es, pues, al individuo colocarle en un tapiz rodante o una bicicleta o cualquier otro instrumento de tortura de los que tenemos nosotros para que empiecen, máquina, ¿no? Para que empiecen a correr, a andar en bici, lo que sea, con cargas poco a poco, ya incrementándose poco a poco, de tal forma que llegamos a frecuencias cardíacas máximas o submáximas, ¿no? Y esto nos da información de cómo responde el corazón y el aparato cardiovascular en general, cómo responde al esfuerzo que le estamos pidiendo y al esfuerzo que se va a pedir el deportista cuando esté entrenando fuera, ¿no? ¿Se les hacen pruebas específicas del deporte que realizan o no tiene por qué? En teoría, cuanto más específica sea la prueba de esfuerzo, mejor. Por eso hay pruebas, yo he hecho pruebas de esfuerzo en escaleras que suben y van subiendo, o sea, van bajando y el deportista tiene que ir subiendo. Eso lo hacíamos en bomberos, en mineros, en rescatadores en Oviedo. Remorgómetro, en bicicleta, en tapiz.
los ciclistas mejor en bicicleta, Bici. lógicamente, los que corren en tapiz, bueno. Pero si no tienes nada en concreto, pues lo mejor es el tapiz rodante. El que vale para todos. ¿No? Si no tienes ninguno específico, me refiero, pues el tapiz rodante es el mejor, ¿no? Y en esas pruebas, perdón que te iba a contestar, lo que estamos viendo es continuamente cómo, o sea, en directo, por decirlo de una forma, cómo ese corazón está respondiendo, ¿no? Y se le ve desde diferentes puntos de vista o desde diferentes ángulos cómo responde ese corazón, si tiene algún tipo de alteración, ya sea de la despolarización o de la frecuencia cardíaca, o bueno, y detectamos arritmias, infartos, anginas. Ahí se puede ver todo en este tipo de pruebas. Hay algo que todo no, siempre todo se escapa no. algo, pero se puede escapar alguna cosa. Pero para eso tenemos otro tipo de pruebas, ¿no? Que en realidad no se hacen de forma común, habitual en los reconocimientos, como puede ser un ecocardiograma, por ejemplo, cuando sospechamos que puede haber alguna malformación cardíaca o alguna alteración de las válvulas, o bueno. Pero no es lo habitual que se haga un ecocardiograma. En determinadas personas que tienen antecedentes sí que está indicado, pero por regla general no está indicado. No sé qué más preguntaros sobre esto, porque sí que es muy importante. Hay muy poca gente que lo hace. No sé si es cuestión también de desconocimiento o de precio. Es muy caro hacerse un reconocimiento médico deportivo, por ejemplo. Yo creo que el problema fundamental es un problema de cultura. De hecho, el Ayuntamiento de Logroño desde hace unos años está haciendo reconocimientos médicos a los que intervienen en los juegos, a los usuarios de Logro Deporte. Es una forma de facilitar a los usuarios, la verdad es que está muy bien hecho, ¿no? Y como tú dices, el precio no es muy caro, no sé, ahora mismo depende de lo que hagamos, pero no más de 100 euros, ni muchísimo menos, ¿no? En torno a 60, 70 euros me parece que está, ¿no? Entonces creo que no es un precio elevado para lo que puedes conseguir con ello, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a animar a la gente a que pase por un médico, ¿no? Deportivo en este caso, o de cabecera incluso, que vaya a algún centro donde se pueda hacer un reconocimiento específico, ¿no? No hace falta que seas jugador del Canet para que tengas que hacerte un reconocimiento médico de este tipo, pero sí que si realizas algún tipo de esfuerzo, ¿no? Es recomendable, muy recomendable, sí. Por ejemplo, en esta media maratón, que ha habido así algún desmayo, alguna cosa, ¿no? Pues quizá hay cosas que se puedan evitar, ¿no? Eso es, de eso se trata, ¿no? De evitar el mayor número de problemas. Pues Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal van tus planificaciones de jugadores? Bien, muy bien. Ya tienen todos deberes, ¿no? Todavía no, pero casi. Ya está. En camino. Sí. Bueno, pues durante el verano también se hacen reconocimientos. ¿Cuándo es bueno hacerse? ¿Cuando practicas durante todo el año? ¿Una vez al año está bien? ¿O? Sí, hombre, si no te lo has hecho nunca, cuando inicias o cuando vuelves a hacer ejercicio, y luego de forma periódica cada 2-3 años en función de lo que haya salido, ¿no? Y si son gente que realmente hace ejercicio ya profesionales, pues 1 o 2 veces al año por lo menos hay que hacerlo. Claro. Nosotros, por ejemplo, en el club, todos los años hacemos a todos los jugadores. De todas estas pruebas, que no sé si se hacen todas siempre o la mayoría sí. ¿Cuáles son las imprescindibles? Las mínimas imprescindibles que le tiene que hacer a uno para que sepa que por lo menos me han hecho bien el reconocimiento, ¿no? Jolín, es decir, ojo, es que no me han sacado ni sangre. Hombre, ¿no? Una analítica es importante, un estudio de los antecedentes personales y familiares que no cuesta nada son muy importantes, un electrocardiograma es fundamental. De hecho, la Federación Americana de Medicina de Deporte dice que no es necesario en la prueba de esfuerzo, que con el electrocardiograma puede ser suficiente después, aparte de todo lo que hemos dicho, ¿no? De la historia clínica, de los antecedentes, tal. Pero hay otras academias que recomiendan añadir esa prueba de esfuerzo, pero el electrocardiograma es fundamental. Sin él no vale para nada todo lo que hagamos. Bueno, pues un electro, antecedentes personales y familiares y una analítica como mínimo, Eso es. para que tengan un reconocimiento bien hecho. Miguel. Sí, nosotros desde el punto de vista de fisioterapia, claro, esto es todo medicina del deporte. Sí. Nosotros desde el punto de vista de fisioterapia lo que hacemos es la parte que hablaba Chema, que realiza de exploración osteoarticular. Pues nosotros es donde nos centramos. Hacemos pues una exploración muscular, una exploración articular y hacemos una valoración tendinosa. Desde el año pasado incorporamos en el club
una valoración ecográfica de los principales tendones que pueden sufrir problemas, tendón de Aquiles, tendón rotuliano y en el hombro, y de hecho algún jugador sí que les detectamos alguna lesión que tenían subclínica, que no le daba sintomatología, pero bueno, que merecía la pena plantear ejercicios para ayudar a su recuperación. O evitar que se lesione, ¿no? O evitar que trabajando ejercicios que a priori no debería de generar ningún problema, pues que luego le pueda dar garra o como dice Chema, que le vaya a más. Y en el caso de que Chema o nosotros detectemos que tiene alguna anomalía en la pisada, pues entonces cuando solemos derivar a Óscar Santolaya para hacer un estudio biomecánico. Si son atletas que hacen carrera, pues con las plantillas, con el sistema de plantilla instrumentalizada, que luego nos va a dar mucha información. El año pasado en el equipo de baloncesto, en el Canet, también hicimos unos estudios con las plantillas instrumentalizadas in situ en acciones de juego, que también da una información muy interesante. Y principalmente esas son las tres vertientes importantes de los reconocimientos deportivos. Me has dicho que alguna vez has detectado alguna anomalía de este tipo, que has tenido que decirle a algún deportista que tuviera que cesar la actividad. De hecho, sí, en un caso concreto, que tampoco es cuestión de dar nombre, pero sí que una paciente acabó operada por los cirujanos cardíacos porque se detectó una patología que es muy grave y que de hecho un porcentaje grande de la gente que tiene muerte súbita es por eso. No se había detectado hasta ese momento, pero bueno, le hicimos además fue un reconocimiento en el colegio, un médico deportivo, pero que se hizo en el colegio. Y bueno, pues la muchacha ahora vive. No sabríamos si viviría o no ahora mismo. ¿Alguna de estas anomalías es reversible? O sea, ¿pueden volver a practicar deporte estas personas que se les detecta? Quizá, bueno, hay tantísimas que habría que hablar de cada una de ellas, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas de ellas no pueden hacer deporte de competición y sí que se puede hacer deporte, bueno, de forma de ocio, nada más, ¿no? Pero ya te digo que a veces, bueno. Bueno, lo importante es vivir, ¿verdad? Eso para poder hacerlo. Sí. Hay que tomar el deporte como algo bueno, pero... es decir, no hay que forzar más de la cuenta porque al fin y al cabo el ejercicio físico es para disfrutar, no para que uno le traiga malos momentos, ¿no? Bueno, pues animamos también a la gente a que cuando se apunten a carreras populares, por ejemplo, como la media maratón o a pruebas de esfuerzo físico, ¿no? Pues que no está mal, si no se lo han hecho ya, que pasen por un centro para hacerse un reconocimiento médico deportivo. Gracias a los dos por venir. Y os veo el miércoles que viene. Vale. Bueno, hasta luego. Bueno, pues me despido también de todos ustedes. Hasta mañana. Disfruten del deporte. Adiós.